Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos otra vez eh, al Antiguo Egipto. En este caso vamos a viajar el actual Sudán al reino de Kush, el reino de los faraones negros. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestra amiga y colaboradora Irene Cordón, que hace ya unos años estuvo con nosotros. Y esta entrevista es un poquito difícil para mí, no por Irene, porque es un encanto, sino porque se la vamos a dedicar al violentamente asesinado Anthony Espada, el marido de Irene, que lo asesinaron en Etiopía hace poco, hace un par de meses. Y la verdad es que estamos todos pues bastante mal en este sentido, ¿no? Porque Tony era una gran persona que amaba su trabajo, eh, era una vida envidiable porque él trabajaba en África, en Etiopía, conocía muchísima gente y bueno, es muy difícil hacer este programa, pero la vida sigue, la vida continúa y tenemos que mirar hacia adelante. Así que bueno, este programa, esta entrevista a Irene Cordón, se la dedicamos a Tony Espadas. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vuelve con nosotros nuestra queridísima operaria number one, Irene Cordón, operaria de la fábrica. ¿Te acuerdas, Irene? Uy, eso me encantó. Yo me acuerdo la primera vez, Jorge, que nos vimos y que me hiciste una entrevista y que esto de ser operaria dije, qué precioso y qué bonito. La Fábrica de la Ciencia es la ventana para muchísimos grandes amigos y amigas del mundo de la ciencia, de la tecnología, últimamente de la egiptología. Algunos oyentes me están diciendo, oye, ¿qué le ha pasado a la fábrica? Que solamente se está centrando en el mundo de la egiptología. No, tranquilos. Vamos a seguir hablando de otras cosas, del espacio, de medicina, de otras cosas, pero es lo que tiene tener amigos egiptólogos y que nunca me dicen que no. Que siempre que les llamo me dicen, oye, que sí, que quiero salir de la fábrica de la ciencia. Pues aquí tenéis esta ventana divulgativa. Y hoy vamos a hablar, Irene, de un tema muy interesante del cual no se conoce mucho. Bien. En el ámbito, lo que somos amantes de la egiptología, pues sí, sí que lo conocemos, pero quizás para muchos oyentes la primera vez que van a oír hablar del reino de Kush Correcto, o también conocido el reino de los faraones negros. también. Sí, sí, es que tienes razón, porque cuando hablamos del Antiguo Egipto, es bien cierto que yo creo que en nuestras mentes viene pues todas esas imágenes de pirámides, de templos, y nos evoca personajes como Keops, Ramsés, Hatshepsut, Tutmosis, Akenatón. Me acuerdo que estuvimos hablando de un programa que lo dedicamos a Akenatón y Nefertiti, y nos olvidamos que la historia de Egipto es muy larga. Fueron 3000 años y que es verdad que hubo un periodo que nosotros conocemos como al periodo del reino de Kush o incluso los faraones negros, que es como el gran olvidado. Y es una pena porque es realmente también muy interesante, desconocido, pero muy interesante. Ujú. Bueno, pues lo primero que vamos a centrarnos en el contexto histórico, Sí, porque sí que es verdad que desde el predinástico oímos hablar o tenemos documentación de los nubios, ¿no? sí, De ese pueblo que se encontraba lo que es al sur de Egipto actual y gran parte, bueno, hasta la mitad de Sudán, más o menos. sí, sí. O sea, yo creo que lo primero es este contexto geográfico y dejar muy claro que cuando nosotros hablamos del reino de Kush o de Nubia, no tenemos que tener nunca en mente la idea de un país. Eso es una región. O sea, que Kush o Nubia es una región que iría efectivamente desde la primera catarata, que está en la actual República de Egipto, en Asuán, hasta más o menos Jartum, que es la capital del actual Sudán. Por lo tanto, toda esa región, que no un país, estuvo habitada por muchas tribus, es rica en tradiciones, tradiciones milenarias, porque efectivamente son contemporáneas a esta época predinástica egipcia.
Lo que pasa es que cuando nosotros estudiamos el Antiguo Egipto, a veces nos imaginamos que estos egipcios estaban solos en el planeta y que estaban construyendo pirámides y que no había nadie más por ahí. Y dices, no, no, tenían unos vecinos y además también tendemos a no mirar hacia África, hacia el centro de África, pero efectivamente en el sur de este país, de la antigua Kemet, existían pues estas tribus que estaban repartidas por esta región de Nubia, al cual los egipcios lo llamaban Reino de Kush. Depende de las fuentes, lo llaman Reino de Kush, a veces lo llaman Nubet, Nubia, pero tener siempre muy claro que no formó una unidad política como nosotros entendemos, por ejemplo, el Antiguo Egipto, con un Estado fuertemente centralizado, con un rey, sino que son distintas regiones que están siempre alrededor del río Nilo, pues sin el agua dulce sería imposible que ninguna cultura, ninguna civilización se hubiese podido desarrollar allí, pero que los tenemos muy olvidaditos, porque poco a poco se hicieron cada vez más fuertes y mucho más grandes, hasta que hubo un momento que, aprovechando un momento de debilidad política egipcia, pues harán su irrupción en lo que sería el actual Egipto. Eh, el interés que tenía Egipto hacia esta región, sobre todo, era por el oro. Claro. O sea, hay distintos temas, ¿no? Evidentemente hay un elemento muy codiciado que es el oro. De hecho, la palabra Nubia parece ser que proviene de la palabra egipcia, en egipcio antiguo, que es Nubet, que significa Ujú. la tierra del oro. Y es verdad que yo, que he estado varias veces en Sudán, todavía puedes encontrar gente que se va por el desierto, que es el desierto del Sáhara, ¿eh? Lo que pasa es que en esa zona se llama el desierto nubio y el desierto de Bayuda, y ves a gente que va con un detector de metales buscando todavía el oro, porque está dispuesto pues, en superficie. Yo nunca he encontrado oro, ya os lo digo ahora, pero sí que me consta, y además lo vi, pues estos nubios, estos sudaneses que van con sus pickups y que llevan estos buscadores de metales, estos detectores de metales buscando el oro. Pero es que no solo era el oro, tenéis que pensar que el río Nilo, lo hemos comentado más de una vez, era pues un poco la arteria principal que unía el centro de África hacia el Mediterráneo, y por lo tanto era como una carretera por la cual pasaban, transitaban pues, todos estos pueblos para poder intercambiar los productos. Por ejemplo, Egipto, es verdad que siempre ha sido una tierra muy rica en cereal, pero por ejemplo necesitaba otros objetos que ellos no tenían y que codiciaban, como por ejemplo pieles de guepardo, como por ejemplo pues el incienso tan necesario, ¿no?, para el ritual en los templos. Pues ¿de dónde vienen todos estos árboles de incienso? ¿De dónde vienen las pieles de guepardo que se vestían los sacerdotes egipcios, o incluso las plumas de avestruz, también el marfil de los colmillos de los elefantes? Pues todo esto viene del centro de África. Entonces, si tú controlas las rutas comerciales que pasan precisamente por esta región que se llama Nubia, si controlas todo esto, pues evidentemente tu país se hace mucho más rico. Por eso Egipto ya desde un inicio vio que esa era una tierra interesante, pero sobre todo muy rica y que interesaba controlar. Ujú. También en algunos periodos del Antiguo Egipto eran famosos los arqueros nubios. Sí, fíjate, es que es curioso, ¿eh? Porque nos viene a la mente esto, ¿no? Dices, a ver, Nubia, ¿de qué me suena? Esto es el sur, arqueros nubios. Y es verdad que incluso se puede ver, hay un museo precioso, Jorge, yo siempre lo recomiendo, que es el Museo Nubio, que está en Asuán, que a veces la gente lo olvida. Todo el mundo obsesionado con el nuevo museo y con el Museo de Antigüedades Egipcias del Cairo. Y digo, en Luxor hay uno fabuloso, que a mí me consta que a ti también te gusta mucho. Y luego en Asuán está esa maravilla de museo, el Museo Nubio, donde, entre otras cosas, puedes ver una maqueta con unos arqueros nubios que dices, ¿esto qué es? Y cuando digo una maqueta, es que es verdad que son unas figuritas así de madera, son maquetas funerarias que se colocaban en el interior de las tumbas para que el difunto o la difunta pues, pudiese gozar, ¿no?, de lo que se metía ahí dentro con esta forma de maqueta, y que incluso hubo un señor que se llama Mequetre y muchos otros que se llevaban maquetas de arqueros nubios. Esto quiere decir que el ejército egipcio, que era un ejército profesional, tenía sus propios mercenarios, y que de Nubia no solo hay todos estos objetos, este oro tan codiciado, sino recursos humanos, y que estos humanos es una gente que se preparaba desde que eran muy chiquitos para ser unos buenos arqueros, y tuvieron pues realmente muy buena fama, y parece ser que ya desde chiquitos les daban un arco y que ahí donde ponían el ojo metían la flecha, o sea que era realmente un arma muy potente. Porque es verdad que siempre nos llega la imagen del Antiguo Egipto, que es un pueblo que está todo el día rezando en los templos,
pero seguro que tenía un ejército poderoso, porque si no es imposible que hubiese podido durar 3000 años. O sea que efectivamente esta región de Kush o esta Nubia, rica en tradiciones, en pueblos, rico también en, según qué minerales, también tienen la diorita, por ejemplo, ¿no? Tan necesaria para la construcción en el Antiguo Egipto, y también tiene recursos humanos, que son estos arqueros. Bueno, pues ahora vamos a hablar, bueno, ha pasado desde el predinástico hasta la, si mal no recuerdo, 25ª dinastía. Se me va la pinza últimamente. Es la dinastía 25, la de los faraones negros. En medio hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchos temas, pero Pues sí, sí. vamos a hablar de estos temas porque Vale, no me quiero dejar nada. pues te hago un pequeño resumen un poco. Sí, exacto, muy bien. A nosotros nos consta que desde el inicio, cuando nosotros aparece este primer estado egipcio en el año 3100 antes de Cristo y aparece el señor Narmer, primer faraón de Egipto, no están solos en el mundo y que efectivamente lo que sería el actual Sudán, allí también hay unas tribus con sus propias tradiciones. Sabemos que eran unos pueblos, algunos eran nómadas, pero pronto ya se asentaron al lado del Nilo, pues necesitan esta agua, y sabemos que estos nubios eran sobre todo criadores de ganado. También sabemos que eran estos guerreros particularmente reconocidos como arqueros, como comentamos, desde un inicio, y pronto los primeros faraones ya en el reino antiguo, ese periodo tan antiguo, por ejemplo en la época de Keops o de su padre Snofru, ya tenemos documentado una serie de expediciones comerciales y militares ya desde el reino antiguo, esa época tan antigua, la época de Keops o su padre Snofru, los que levantaron esas grandes pirámides en Dashur y en Giza. Tenemos muy bien documentado una serie de expediciones comerciales y militares que se iban hacia esta región de Kush, hasta hacia esta Nubia, para extraer la diorita. Nosotros sabemos que la diorita es una roca que es muy dura y que le servía de martillo, porque en esa época no tienen el hierro, que a veces siempre nos imaginamos, ¿no?, que tienen martillos de hierro y dices, no, el hierro entrará mucho más tarde. Por lo tanto, fueron hacia allí para sacar esta diorita. Luego avanzamos un poco en el tiempo y nos vamos ya hacia el año 2000 antes de Cristo, que es el periodo que conocemos como el Reino Medio, otro gran desconocido, Jorge. Algún día tenemos que dedicarle a este Reino Medio porque yo lo encuentro A mí me encanta, ¿eh? maravilloso. A mí también. A mí Todos me los encanta. Hotep, los Sesostris, los Amenemhats, pues precisamente estos hombres fueron los que dijeron, no, 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 nuestro territorio tiene que llegar como mínimo hasta la segunda catarata. Tenéis que saber que la segunda catarata, el río Nilo tiene 6 cataratas, la segunda ya está en lo que sería el actual Sudán. Lo que pasa es que hoy en día ya no existe, porque desde que se construyó la presa de Asuán con el lago Nasser a mediados del siglo XX quedó totalmente inundada. Pero ya estos faraones del Reino Medio, estos Sesostris, estos Amenemhats, durante este 2000 antes de Cristo, ya decidieron ahí construir una serie de fortalezas un poco para decir y dejar bien claro a todas esas tribus, a esos pueblos que cada vez se estaban haciendo más grandes, se estaban convirtiendo en ciudades, que eran un peligro amenazante para Egipto. Dijeron, bueno, aquí estamos nosotros y si os parece bien, de ahora en adelante vamos a intercambiar todos los productos aquí en estas fortalezas, pero vosotros no vais a pasar para Egipto, ¿eh? Para adentro no vais a pasar porque hay que controlarlo. Los egipcios se dieron cuenta que efectivamente alrededor, entre la segunda y la tercera catarata, está apareciendo Kerma. Kerma es el nombre de una cultura que tiene su capital en Kerma. Yo he estado en Kerma, maravilloso. Dices, pero ¿cómo puede ser que existiese en ese momento una ciudad que nunca nos hablan de Kerma? Toda construida en adobe, con algún edificio emblemático que era un templo en medio de Kerma, de esa ciudad. Y los egipcios se dieron cuenta que era mejor controlar también esa zona y que valía la pena llegar más hacia el sur, hacia la tercera o la cuarta catarata, porque cada vez se están haciendo más fuertes estos reyes de Kerma y sabían que tarde o temprano habría conflictos. Y es por eso cuando aquí hacen acto de aparición los reyes del Reino Nuevo. El Reino Nuevo, acordaros que es ese periodo que va más o menos del 1500 al 1085 antes de Cristo. Son 500 años, yo siempre digo que son los mejores documentados, los que aparecen en los documentales de la tele, porque es la época pues, de Ramsés, de Tutankamón, de Tutmosis, Hatshepsut. Pues estos faraones tan poderosos decidieron instalarse hasta la cuarta catarata. Y lo que hicieron es colonizar toda esa zona. Entonces, para mí esta palabra es como muy gorda, ¿no, Jorge? Tú dices colonizar, egiptizar, ¿y qué significa? Significa que tuvieron que entrar con todo un ejército militar, que aniquilaron toda la cultura preexistente, es decir, toda la cultura de Kerma, mataron a su rey,
eliminaron las lenguas que se hablaban allí, las tradiciones e impusieron las suyas. Un poco como la romanización de la península ibérica, que a nosotros nos encanta decir que somos romanos, pero que no tenemos que olvidar que antes que los romanos en la península ibérica, por ejemplo, donde vivimos tú y yo, pues aquí había los íberos y que por lo tanto toda esa cultura quedó totalmente relegada, aniquilada, anulada por otra que se creía superior. Esto para mí de la historia del Antiguo Egipto, siempre digo que es un poco la taca negra. Siempre hay alguna época más oscura, digo, porque es feo decir que los egipcios realmente fueron hacia la Cuarta Catarata y ahí egiptizaron toda esa zona, y egiptizar quiere decir que si bien introducen todas sus tradiciones, su cultura, su dios Amón, e incluso su lengua y escritura, a cambio que hicieron aniquilar, eliminar todo lo preexistente. Por lo tanto, ya tenemos una zona, ya en este año hacia el 1200 a.C., que está totalmente egiptizada. Por eso harán acto de aparición en la dinastía 25 unos hombres muy poderosos que ellos ya son egipcios. No es que se consideren egipcios, es que ya lo son, porque llevan más de 400 años que Egipto los ha colonizado. Si bien es cierto que racialmente, si es que podemos utilizar esta palabra, que es incorrecta, sabemos que el color de su piel era mucho más oscura que la de los egipcios. De hecho, actualmente cuando tú te vas al Sudán, tú puedes ver que los sudaneses, es verdad, tienen una piel muy oscura, o si vais en Asuán y vais al poblado nubio, también lo vais a poder comprobar, que la gente pues tiene el color de la piel negra. De ahí que venga el sobrenombre de los faraones negros para estos reyes de la dinastía 25, que aprovecharán un momento de debilitamiento político de Egipto, y ellos que están fuertes y que aman su cultura, que es la egipcia antigua, y sus tradiciones, entrarán hacia el norte y se harán con todo el país. No sé si ha quedado claro, hemos hecho un resumen. ¡Bum! La verdad es que sí que hay que decir que la cultura egipcia la tenemos muy idealizada a veces, ¿no? Pero tiene sus lagunas, Sí, tiene señor. sus lagunas Lado históricas, oscuro ¿no? y sus lados oscuros. Bueno, pero es normal, porque una civilización Claro. que ha durado 3500 años no va a ser todo perfecto. Exacto, ahí está. Entonces yo digo que es igual de perfecto todo. Lo que pasa es que Mm. tienes que saberlo todo y hay que hacer autocrítica. Y es mucho mejor. Incluso yo que siempre les veía tan buenos y todo el día orando, hasta que un día me dije, esto no puede ser, o sea, es imposible, porque van a pasar muchos años y ellos van a convivir, son contemporáneos, coetáneos a grandes imperios como el asirio, el babilonio, los hititas. Dices, entonces, ¿cómo es posible que no se comiesen, no? A Egipto dices, claro, pues tenían un ejército muy potente. Esto quiere decir que mataban, por supuesto que también mataban. Lo que pasa que ellos siempre daban gracias al dios Amón o a quien sea y no se recrea mucho. Ramsés II quizás un poco, pero es más una cuestión de imagen, de querer plasmar en las paredes de los templos pues su fuerza, cuando yo soy de las que dice que seguramente Ramsés no fue nunca ni a la guerra, ¿eh? Jorge, yo soy de las que estoy convencidísima que Faraón de Egipto no sale de las 4 paredes de su palacio, porque si le matan, te digo yo que Egipto cae en manos de gente no deseada. Pero estos lados oscuros que digo yo, pues serían un poco esto, ¿no? Cuando a veces estás leyendo un manual de historia, te dicen, entonces Egipto, sus fronteras llegaron hasta la Cuarta Catarata, casi hasta Jartum, la actual Sudán. Bueno, ¿y cómo lo hicieron? ¿Qué os pensáis que fueron ahí repartiendo claveles? Pues por supuesto que no. O sea, que tuvieron que hacerlo con una fuerza militar enorme, y que esto implica tener que matar y que tener que aniquilar, porque realmente ellos creían que eran un pueblo superior, no solo culturalmente, en todos los sentidos. Y así es como ocurrió. Se hicieron con toda esta zona, pero el objetivo, ¿por qué querían hacerse? Pues porque era una zona rica, porque era esta zona que decíamos de paso de esta África central hacia el Mediterráneo, porque tenían oro y porque tenían estos recursos humanos que ellos necesitaban. Y también el uso de la propaganda política. Hemos hablado de Ramsés II con la construcción del templo de Abu Simbel. Eso es. El que Bueno, llegara a Egipto por el Nilo diría, ostras, ¿dónde hemos llegado? claro, pero cuando él lo hace, aquello ya es Egipto. O sea, yo Mm. creo que hay un error que muchas veces lo decimos, ¿no? Cuando llegaban por ahí, entonces ven a Abu Simbel y dicen, ostras, si son capaces de construir este templo, ¿qué va a haber más allá, no? Pero es que en el momento que Ramsés II, él construye los maravillosos templos de Abu Simbel,
En ese momento, esa zona ya está egiptizada. De hecho, tú continúas viajando por lo que sería el actual Sudán y te vas hacia la tercera catarata y te encuentras un templo de Amenhotep III y de Akenatón, de su hijo Akenatón, que son fabulosos. Y dices, ¿qué hacen estos templos aquí? Tenéis que pensar que el templo de Soleb es muy parecido al templo de Luxor. Y dices, ¿qué hacen aquí? Pues que en ese momento eso era Egipto. No están dando ninguna señal a la gente de ahí, si pasáis por aquí, fijaros qué fuertes somos. No, no, es que somos ya Egipto. Hemos llegado hasta Napata, ellos fundaron la ciudad de Napata en la cuarta dinastía, y es por eso que estos faraones, sobre todo de la dinastía 18 y hasta Ramsés II de la 19, pues ellos seguirán su programa constructivo, su programa constructor, e iniciarán pues todos sus proyectos y sus templos allí. De hecho, Jorge, es muy curioso porque el personaje de Akenatón, que yo sé que a muchos de vosotros os gusta, tiene ahí un templo maravilloso donde sale su imagen con Nefertiti, cuando todavía no se llama Akenatón, cuando se llama Menhotep IV, porque lo construyó al inicio de su reinado, y acordaros que hasta el año 5 él no cambia su nombre. Y lo hizo pues porque en ese momento esa zona no es extranjero, no es un país lejano, es Egipto, por eso lo hicieron. Bueno, pues ahora ya vamos a centrarnos en el reino de Kush. Bueno, el reino de Kush ya existía, pero cuando ya deciden, podríamos hablar de venganza, cuando ya deciden los faraones negros Claro, de proclamarse faraones. yo digo que no. De eso, de eso, evidentemente, hay muchas opiniones y la verdad que yo creo que nunca la vamos a saber, ¿eh? Pero yo creo que es bueno, ¿no? Que se confronten tantas opiniones distintas, porque si solo nos quedamos con una idea, pues seguramente es errónea, ¿no? Entonces digo, como más verdades nos lleguen, pues quizá nos podemos hacer una idea más completa. Sí que se ha dicho muchas veces, o yo lo he escuchado, incluso lo he leído, que hay como una venganza, pues ahora nosotros entramos y nos apoderamos de todo el país. En el momento que yo os estoy comentando, que hace más de 400, 500 años que todo esto ya era Egipto, esto no es apoderarse. Esto es al revés. Ellos se dan cuenta que hay mucha inestabilidad política, que estamos hablando de ya el tercer periodo intermedio. Esto quiere decir que estamos pasando una época de crisis política, fragmentación territorial, y esta gente del sur que se han vuelto más nacionalistas, yo te digo, que la gente del Delta. Dicen, pero ¿cómo puede ser que estemos haciendo esto? ¿Pero cómo es posible? No. Entonces, aquí nos aparece un personaje que se llama PNG, de la dinastía 25, que con todo su ejército subirá hacia el norte y dirá, oye, que somos Egipto, se acabó y por lo tanto, pim pam pum, yo me proclamo faraón de Egipto y todos estos gobernadores locales que se están apoderando de este poder como si fuesen señores feudales, se acabó y volvemos a centralizar todo el poder en manos de una sola persona. Ahora sí, la capital la traslado a Napata. Y este fue uno de los grandes errores que cometieron estos faraones, porque en su región de Napata, en la cuarta dinastía, todos ya lo adoraban como un dios o como un faraón. Sin embargo, la zona de la Tebaida o la zona de Memphis, pues claro, ven a un tío más negro que ellos, que les habla en egipcio, que solo habla egipcio antiguo, que escribe en jeroglíficos, que viste a la egipcia, que come a la egipcia, que adora al dios Amón y les dice, yo soy tu rey. Pues claro, esto cuesta mucho, ¿no?, de aceptar. Y es por eso que el hijo de PNG, un tal Shabaka, que no Chihuahua, que a veces la gente me ha dicho Chihuahua, Jorge. Digo, bueno, está bien que como técnica, memotécnica está bien, pero no, ¿no? Es Shabaka. Él tendrá que volver otra vez con su ejército para decir, oye, ¿qué parte no habéis entendido, no? Ahora nosotros somos los faraones de Egipto y lo que vamos a hacer es intentar de nuevo recuperar todas estas tradiciones e intentar estar juntos, porque, chico, el problema no lo tenemos dentro de casa, el problema está fuera, porque hay un imperio asirio que era terriblemente belicoso y muy bestia que se quieren hacer con el país. O sea que o nos juntamos y vamos a la una o perdemos esta cultura y esta historia. Por eso yo más que venganza digo que es al revés. Yo digo, ole para estos faraones del sur que ven que hay un problema en el norte, que no se están dando cuenta que el problema real viene de fuera, del norte, de estos asirios, que los tenemos que ubicar en el norte del actual Irak, entre el Tigris y el Éufrates, pues allí, en la parte también de lo que sería el actual Kurdistán de Irak,
que estaban allí, ese fuera el núcleo original de estos asirios, que son muy fuertes, muy belicosos y por donde ellos van arrasan y que han puesto los ojos en Egipto y dicen, pues o nosotros volvemos a reunificar todo esto y volvemos a recordar a nuestra gente que somos los descendientes de los grandes faraones, de los constructores de las pirámides y que tenemos que unir nuestras fuerzas o si no se nos van a comer vivos. Por lo tanto, yo es al revés, digo, más que venganza, digo al revés. Ellos son los únicos que se dieron cuenta que para no perder esa cultura era necesario entrar e invadir, porque para mí esto es una guerra civil, todo el territorio para recordar que el enemigo era otro y no eran ellos mismos. Esta es mi opinión. No, no, y también la de la gran mayoría. Vale, Yo simplemente con que provoca. me abstengo de opinar porque, Bueno, opinión todo el porque, mundo tiene, puedes porque opinar todo lo que quieras. lo interesante es que los oyentes conozcan las diferentes versiones, ¿no? O Exacto. diferentes formas de pensar. Yo creo que sí, que es lo mejor y que cada uno luego, cada cual coja su versión, pero siempre pido por favor pues que rigor científico, ¿no? Que es lo que es la casa de la ciencia, ¿no? Esta fábrica de la ciencia, pues no vale decir yo creo sin haber leído antes, sin haberse asesorado. Por supuesto, o sea, opiniones todo el mundo tiene, pero con base científica, entonces tiene que haber un razonamiento detrás, si no, no nos vale. En esta casa no nos vale, ¿verdad, Jorge? Sí, ¿cómo lo sabes? Bueno, me gustaría volver un poquito hacia atrás, Mm, porque claro, los asirios están invadiendo todo el Próximo Oriente, se señor. interesan por Egipto, pero si a los asirios hubiesen pillado Egipto en la época, Claro, por ejemplo, en la época de los Tutmosis o en la época de Ramsés II, la cosa cambiaría. Pero estamos ante un debilitamiento de la monarquía claro. bajo el reinado de Ramsés XI ya, ¿no? La cosa Sí, es más o menos, claro, está decayendo. está decayendo, está decayendo, está Egipto, evidentemente ya no es la poderosa de Ramsés II, pero es verdad que las civilizaciones vecinas, estos babilonios, estos asirios, todos estos pueblos que nos suenan, ¿no? Que a veces no sabemos muy bien dónde ubicar, ya os lo digo yo, como bien dices en el Próximo Oriente, lo que sería actual Irak, pero también habían estado esos mitanios que habían desaparecido, los pueblos del mar o esos hititas. Egipto siempre la miraban con cierta admiración y temor, porque su cultura era milenaria. Entonces, parece ser que los asirios no se habían dado cuenta en un inicio que Egipto ya no era el Egipto glorioso de esa época de construcción de pirámides o la época de Ramsés II, pero les daba como miedo. A veces se crea un mito alrededor de una civilización, de un personaje, y el terror, el pavor, los paraliza. Y un poco los asirios y los babilonios no se daban cuenta que Egipto ya no era esa gloriosa. Sin embargo, al frente del imperio asirio en este momento, tenemos que recuperar una figura, un rey asirio que se llama Asurbanipal. Yo tengo que reconoceros que este hombre, me quito el sombrero, o sea, es un hombre increíble que ha llegado a la historia como un gran guerrero, pero sobre todo como un hombre muy culto. Es de los pocos reyes de la antigüedad que se veía leer y escribir y que tenía una biblioteca en Nínive, que es una de las capitales que tenía el imperio asirio en lo que sería el actual Irak, con más de 30.000 tablillas de arcilla. Esto te está indicando pues, que era un hombre muy culto y muy interesado por todo lo que ocurría a su alrededor. Pero es cierto que estos asirios están conquistando todo el Próximo Oriente, han llegado hasta el Mediterráneo. Todas las poblaciones fenicias, Tiros, Sidón, Biblos, todos estos pueblos del actual Líbano se lo hicieron suyos y además, claro, ven que Egipto en ese momento está muy vulnerable y es cuando dicen, vamos a intentarlo y entraron a Egipto y evidentemente se encontraron que Egipto no es poderosa. Y si alguna cosa caracteriza los faraones negros, estos reyes de la dinastía 25, que provienen de Napata, de este reino de Cuyo, de este Nubia, es que tuvieron que luchar contra las tropas asirias. Unos asirios que habían entrado por el delta, perdón, por la península de Sinaí, le decía bien, pero no por el mar, o sea, lo hicieron por tierra, por la península de Sinaí, se adentraron en el delta, llegaron a Memphis. Memphis, acordaros que es la primera capital que tuvo Egipto, y a lo largo de toda la historia del antiguo Egipto, Memphis siempre fue una capital como muy mítica, pues allí se coronaban los faraones en unas ceremonias que parece ser que eran, bueno, extraordinarias, donde hacía acto de aparición el toro Apis. Esta es otra historia, para contar. Pero vieron que fue muy fácil tomar esta Memphis y siguieron bajando a río arriba, acordaos que el Nilo va al revés,
y llegaron a entrar incluso en la ciudad de Tebas. Y cuando entraron en Tebas, la saquearon, la quemaron, e incluso nos han dejado unos grabados que se pueden ver en Nínive, en el actual Irak, donde empalaron a los sacerdotes egipcios. Y ves a esos hombres, claro que no es una fotografía, pero tú ves cómo cogieron a esos hombres que tenían un poder casi ilimitado, me estoy hablando evidentemente pues de este clero tebano, de Tebas, de Amón, y los cogieron y los mataron. Y se ve perfectamente que van todos pues rapados. Ya sabéis que los sacerdotes en el Antiguo Egipto, pues la purificación pasaba por raparse y no tener ni un solo cabello ni pelo en todo su cuerpo, y los ves ahí empalados y que realmente te da grima, ¿no? Verlo, porque dices, ¿qué están haciendo? O desollando cuerpos. O sea, un poco diciendo, somos los asirios, hemos llegado, hemos entrado y que nos queremos quedar aquí. Lo que pasa que estos faraones negros van a luchar contra ellos, van a tener que luchar contra estos asirios. Y bueno, los asirios lo que no saben es que cuando muera Surbanipal, sus descendientes no son suficientemente poderosos para mantener todo ese imperio y desaparecerán de la historia. Pero esta es otra historia que ya será contada en otra ocasión. Bueno, pues volvemos otra vez al reinado de Pianji Sí. y se funda la capital Napata. Napata está, para que nos hagamos a la idea, muy cerca de Jartún, ¿verdad? Está, bueno, al Bueno, norte de... cerca. Sí, está, o sea, Jartum es la capital del actual Sudán. Justo en Jartum es donde se une el Nilo Blanco con el Nilo Azul. Yo siempre digo que, bueno, Qué cuando... maravilloso. ¡Oh! Es una cosa, es que no te deja indiferente, te pones a llorar. Porque Mm. lo ves, que a la gente me pregunta si uno es de color azul y el otro es blanco, digo no. Pero sí que puedes ver que el Nilo Azul es más marrón chocolate. O sea, tú te das Mm. cuenta que en cambio el blanco fluye más. Y es porque el del Nilo Azul está más cargado, viene más cargado de minerales, de barro. Es el rico, es el que realmente dejaba ese limo encima de la tierra, ¿no? Y es realmente interesantísimo ver pues cómo se unen esos dos Nilos en Jartum, y entonces es cuando ya se unen en un único río, que es el Nilo, y entonces empiezas a subir, pum, 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 y en la cuarta catarata, efectivamente, ahí es donde está Napata. Napata queda poco hoy en día de vestigios, sí que queda un maravilloso templo de Amón, que lo construyeron en el pie de un montículo, porque no me atrevo a decirlo ni montaña, que se conoce con el nombre de Jebel Barkal. Jebel Barkal es un vocablo árabe que significa montaña pura o sagrada, porque realmente los antiguos egipcios creyeron que era, como es un lugar tan, tan plano y de repente ves este montículo que solo mide esta montaña 100 metros de altura, por eso os digo que yo no me atrevo a decirlo ni montaña, ¿eh? Pero en todo caso lo ves allí y está Jebel Barkal, hubo toda un mito alrededor que dijeron estos sacerdotes que el origen de la casa real egipcia proviene de allí, que incluso en esa montaña nació el dios Amón y por eso, precisamente al pie de esta montaña, ya desde los faraones del Reino Nuevo, Tutmosis hasta Ramsés II, construyen un templo, el templo de Amón, que estaba conectado con el templo de Amón en Karnak, que está a 1200 kilómetros en Tebas, en el actual Egipto. Y alrededor sí que cuando tú subes a Jebel Barkal, pues yo os recomiendo que si nunca vais a Sudán, cuando se pueda ir, que podáis subir, se pueden subir perfectamente, y desde allí arriba sí que puedes ver algunos vestigios más de lo que en su día fue el antiguo palacio, algunos almacenes, y claro, a mí se me pone la piel de gallina, solo pensar que ahí estuvo Pianji, Shabaka y sobre todo Tajarka. Porque yo creo que si algún faraón destaca de la dinastía 25 es Tajarka. De hecho, Pianji y Shabaka hemos dicho que son los dos que van a intentar y que consiguen reunificar todo Egipto y ponerse enfrente de esta nueva dinastía, pero de todos los faraones que componen la dinastía 25, que por cierto, iríamos de los años más o menos 747 al 656 antes de Cristo. Fijaros que ya vamos precisando bastante, ¿eh? Pues durante este periodo, yo, el faraón que os pediría, por favor, que no olvidéis su nombre, es Tajarka, porque fue un gran constructor, tenemos muchísimas esculturas de él, y ver realmente cómo él tiene esta intención de recuperar todos esos símbolos y esas tradiciones egipcias, y que él se siente egipcio 100%, aunque tenga la piel, seguramente era negro, 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 pero que evidentemente es más egipcio que evidentemente tú y yo juntos, Jorge. Bueno, tú y yo juntos seguro, vamos. Segurísimo, fíjate. Sí, 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 sí. Eh, bueno, pues se funda la capital, se funda este nuevo reino con Bianchi.
Tajarka. Tajarka es maravilloso. Háblanos de Tajarka. Bueno, Tajarka es un hombre prudente. Es un hombre que cuando ve que hay tanto follón ahí en el norte, uy, me parece a mí que lo mejor será que vuelva para mi casa, para Napata, porque ahí sí que controlo toda esa zona y dudo que estos asirios lleguen hasta ahí. Y es verdad, no llegaron hasta allí porque no pasaron de la Tebaida. Tajarka es un hombre que la prueba de que sabemos que tuvo un reinado muy fuerte y poderoso y rico es precisamente porque detrás de su nombre hay muchas construcciones y muchas estatuas, tal y como os comentaba. O sea, si tú no tienes un reinado fuerte, es imposible que puedas hacer nada ni construir nada, porque esto indica que no tienes una logística bien aplicada, no tienes tampoco un equipo de gobierno o una burocracia que funcione, pero el hecho que encontremos tantos vestigios, tantas esculturas, tantos templos a su nombre, esto nos indica pues, que hay estabilidad política. Por lo tanto, un hombre poderoso, un hombre que se aferra a esas tradiciones egipcias, siempre se hace representar, curiosamente, no con uno, sino con dos ureos, que es este símbolo de la realeza egipcia, pero sí que los cánones artísticos son los mismos que vemos desde la época de Narmer o de los faraones del Reino Antiguo. Es poco lo que sabemos de él. Como siempre nos ocurre, tendemos a imaginar, y yo siempre lo digo, ¿no? En el Antiguo Egipto es muy curioso porque no nos ha llegado nunca una biografía o una autobiografía de ningún faraón. Todo lo que podáis saber de Ramsés II. Cuidadín con lo que digáis, porque buena parte de lo que nos ha llegado es a través de la novela histórica. A mí me encanta la novela histórica, pero claro, hay que ser muy consciente que no podemos saber ni los caracteres, ni cómo eran, cómo no eran, porque no existen estas biografías o autobiografías de estos reyes. Porque lo que realmente interesa en la mentalidad egipcia es que exista un faraón y que este faraón es un intermediario entre un mundo divino y un mundo real. Por lo tanto, Tajarka no sabemos si le gustaba la leche, beber leche, no sabemos tampoco si tenía alguna alergia, no sabemos tampoco si era alto, si era bajo, no me digáis, no, que no estás diciendo que hay muchas estatuas. Sí, pero acordaros que ellos nunca hacen un retrato de su persona, o sea, nunca, siempre está totalmente idealizado, o sea, ellos representan una imagen idealizada y no real de su persona, pues son dioses en la tierra. Entonces, Tajarka, claro, tú le miras esas estatuas y dices, caray, este hombre, ¿no? Este tío cachas, fuerte, siempre joven. Hombre, nosotros no sabemos ni siquiera si tenía todos los dientes ahí puestos o si era cojo, no lo sabemos esto. Por lo tanto, cuidadín en hacer según qué afirmaciones, pero sí que sabemos que tenía que ser fuerte y que tenía que dominar a toda su gente, que la gente lo aclamaba, porque si no, no hubiese podido pues, construir todo esto que os estoy comentando. Por lo tanto, ¿qué sabemos de él, de su persona? Nada, pero que su reinado fue fuerte, que le tocó luchar contra este imperio asirio, que se dio cuenta rápidamente que era mejor dar media vuelta e irse hacia Napata, que había cometido un error, que era que la capital no podía estar en Napata. Él, para controlar a los egipcios y a los asirios, tenía que haber trasladado la capital al norte, o en Memphis, o como mínimo en Tebas. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, a toro pasado es muy fácil juzgarlo, pero él vivió una época que para él lo normal era ubicar esa capital en el sur de donde él procedía. Lo que pasa que hoy en día, analizando todos los hechos, es cuando decimos, no, 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 lo correcto hubiese sido haberte quedado en el delta, chico, como estaban haciendo las dinastías anteriores. Pero ya os digo que esto es imposible pues de controlar, de saber y que siempre es muy fácil juzgarlo pues años después. Y que poca cosa más os podría decir de él, pues porque no la sabemos, no la conocemos. Él se quedará ahí retirado y sí que sabemos que tuvo pues descendencia y que incluso una de sus hijas la quiso poner en el templo de Karnak como una divina adoratriz para que controlase toda la Tebaida, pero como entraron los asirios y aniquilaron, saquearon toda esta ciudad de Tebas, Tebas ya nunca más recuperó el esplendor que había tenido antaño y por lo tanto Tebas ha quedado casi, yo digo, se ha bajado del carro de la historia, para decirlo de alguna forma, para que nos podamos entender. Ya nunca jamás va a ser la Tebas milenaria que nos evoca a esa época de los faraones del Reino Nuevo, para nada. Por lo tanto, él se retirará y se irán hacia el sur y la historia de Egipto tirará por un lugar y la historia de Sudán y del Reino de Kush tirará para otro, que no tienen nada que ver. Antes de pasar a lo que es posiblemente la imagen icónica, ¿no? Del reino de Kush, que es la necrópolis Sí. de Meroe y Napata,
Napata, más en ese. Napata, Sí. pues tenemos que hablar evidentemente del fin de esta dinastía. Triste, ¿no? Como todas Es, las fines, pero siempre es son así. tristes, siempre son tristes, pero bueno, si lo miras desde un punto de vista de la historia de Egipto es triste porque termina, ¿no? Entonces entramos en un periodo que nosotros conocemos como la Baja Época y que viene sobre todo caracterizada pues porque Egipto va a ser dominada por gente que no es autóctona. Incluso a veces la de los faraones negros dicen no eran autóctonos. Yo creo que sí que eran autóctonos por lo que os decía, ¿no? Porque hacía más de 400, 500 años que había estado colonizada esta zona. Y es verdad que las dinastías que vienen a continuación, muchas de ellas, esta baja época, pues vendrá dominada pues, por los persas, dos dominaciones hubo persas, por tribus libias que venía del desierto. Pero sí que es verdad que Tajarca, y esto, ya que hablabas de necrópolis, una cosa que me he olvidado de decir es que él estaba tan fascinado por los faraones del reino antiguo, o sea, seguramente este hombre llegó a Giza y cuando vio esas pirámides, toda esa gloria que en su día tuvo Egipto, él quiso recuperar todas estas tradiciones. Entonces dijo, ¿cómo me quiero enterrar yo? ¿Cómo quiero construir mi tumba? Pues a imagen de los grandes faraones de Egipto, que son realmente los de la cuarta dinastía, que es el señor Keops, Kefren y Micerinos. Y es por eso que cuando tú vas a Napata, las necrópolis de la ciudad de Nakpata son Jebel Barkal, Nuri y el Kurru. Pues en Nuri, Tajarka él inauguró esta nueva necrópolis y que construyó ahí una inmensa pirámide. Y es por eso que hoy en día cuando vas a Sudán está repleta de pirámides. Dices, pero ¿cómo puede ser que haya más pirámides en el actual Sudán que en Egipto? Si en Egipto hay unas 121 pirámides, en Sudán hay 280, contando todos los grupos que hay en Meroe, en Napata. Y esto se debe porque no solo los faraones se van a construir pirámides para ser enterrados, a imagen de esas pirámides que se construyeron en su día, que son un poco distintas, el ángulo es mucho más pronunciado, son más chiquititas, pero es que no solo se enterraban ellos, sino también se enterraban las mujeres, las reinas, incluso también los nobles. Por eso hay tantas pirámides. Entonces siempre digo que si sigues la historia de lo que son realmente los faraones negros y no te centras en Egipto, te das cuenta que aparece un periodo maravilloso, que es este periodo de Napata, y que luego ellos la capital la van a trasladar a Meroe, más hacia el sur, más cerca de Jartum, donde van a seguir construyendo estas pirámides, donde van a tener pues unos palacios con unos jardines maravillosos y que la historia de Egipto pues se separa absolutamente de esta historia de Kush, del reino de Kush o de Nubia o de la Baja y de la Alta Nubia y que cada una continuará por su lugar y que van a ser contemporáneos incluso de los Ptolomeos, de la época romana. Yo ya sé que ahora parece un poco difícil, ¿no? De entender y de ubicar todas estas civilizaciones, pero simplemente para mí es muy importante recordar simplemente esto, que el reino de Kush existe, como tú decías al inicio, desde la época predinástica, es decir, en toda esa región que hemos dicho que no es un país, ya desde época milenaria, desde el año 5000 antes de Cristo, ya podemos, gracias a la arqueología, encontrar distintos pueblos asentados alrededor del río Nilo, que hubo una civilización muy fuerte que se llama Kerma, cerca de la tercera catarata, y que fueron los faraones del Reino Nuevo quienes atacaron esta Kerma porque vieron que era muy poderosa y quisieron hacer todo ese territorio suyo, que cuando lleguen los asirios y luego con la baja época se van a separar estos territorios, pero que la historia de los pueblos sudaneses continúa. Estos reinos del Nilo, de lo que sería el actual Sudán, continúan. Y que estos faraones negros, es verdad que terminan, se acaban, en la historia de Egipto, pero que en la historia de Sudán, aunque sea una historia entrelazada con la de Egipto, continúa. Y que son periodos maravillosos, son los grandes olvidados de la historia, como tú bien comentas. Y yo diría que en parte es porque son reinos africanos y porque muchas veces tenemos una visión muy eurocentrista y nos centramos solo y únicamente en lo que ha ocurrido en el Mediterráneo y olvidamos, ¿no?, otras partes del planeta y África, por supuesto, siempre la hemos tenido casi olvidada, ¿no? Y por eso yo siempre recomiendo, cuando podáis, por favor, iros al Sudán, porque vais a quedar maravillados de todas las maravillas, de todo lo que hay, de todos los vestigios materiales y sobre todo de toda la historia que hay en ese lugar. Bueno, tú has estado en Napata, en la necrópolis donde se encuentran las pirámides, Mm, y para los oyentes que no hayan visitado este lugar, nos tienes que transportar, nos tienes que ser nuestra guía virtual, venga. describirnos el lugar, pero como si estuviésemos allí ahora. Venga, pues realmente
Es un lugar maravilloso, ¿eh? Tenéis que imaginaros que estamos en una parte del Nilo actualmente, ¿eh? Donde no hay hoteles, no hay todas las infraestructuras que podéis encontrar en Egipto, por lo tanto tenéis que olvidar esta imagen. Tenéis que pensar que ir a Sudán es trasladaros en el tiempo. Es como ir a lo que en su día fue Egipto en el siglo XIX, sin hoteles, sin infraestructuras. Incluso las embarcaciones que vamos a ver por el Nilo no van a ser esos barcos llenos de turistas, ni esas falucas que también son turísticas. Van a ser sus embarcaciones auténticas, hechas de madera, sin pintar, y vais a ver un Nilo virgen, precioso. Vais a ver el color de la tierra de color negro, porque ahí todavía se producen las subidas, las crecidas del Nilo. Porque acordaros que la presa de Asuán hizo que ya no haya crecidas. Por lo tanto, ya no se ve el color negro de la tierra en Egipto, pero sin embargo en Sudán sí. Podéis incluso oler esa tierra. Pues allí en Napata, en la cuarta catarata, y atención, porque cuando hablamos de cataratas no son saltos de agua, son rápidos que se formaban en el Nilo y que dificultaban la navegación. Actualmente también le dificulta y por eso no hay cruceritos por la zona del Sudán. Por lo tanto, no vais a encontrar ningún barco ni ningún crucero, pero esto lo hace más auténtico. Entonces tenéis que cerrar los ojos y tenéis que imaginaros este río virgen, sin hoteles, solo con pájaros, podéis escuchar incluso el viento, oler la tierra mojada, húmeda. Si abrís los ojos la vais a ver de color negro y ahí se dibuja la silueta de unas pirámides maravillosas que por un momento te hace dudar de dónde estás, en Egipto o en Sudán. Estáis en Sudán, estás en la necrópolis de Nuri, esta necrópolis que fundó este Tajarca, este gran rey, con pirámides, con estos templos funerarios, y que vas mirando, no hay turismo, no hay nadie, pero tenéis que saber que allí, en el interior de estas cámaras funerarias ocultas en lo que sería en la parte subterránea de estas pirámides, se han hallado más de 1000 usheptis, todo aquel ajuar funerario que todo faraón deseaba para llevarse más allá. Pues tienes que saber que George Reisner, que es un gran arqueólogo norteamericano, o Charles Bonnet actualmente, han excavado y están excavando en toda esta zona y nos están ayudando a trazar la historia de Sudán, que vemos que está totalmente entrelazada con la egipcia porque parece que estéis en Egipto. Por eso os lo digo, queridos oyentes, que si podéis y tenéis oportunidad y cuando Sudán esté tranquilo, iros para allí, porque si queréis tener una visión completa de lo que fue el antiguo Egipto, no os podéis perder Sudán, tenéis que ir para allí. Y sobre todo me han dicho, no he tenido la suerte de vivir esa experiencia, pero sobre todo para los amantes de la astronomía, las Uf, noches, ay eh, Jorge. el cielo blanco, ¿no? O sea, el cielo más bonito que he visto en mi vida del hemisferio norte es en Sudán. No hay contaminación lumínica para nada. Y tú puedes acampar, coger una tienda y ponerla delante de una pirámide, en Meroe, en Solep, en el templo de Amenhotep III. Puedes ir a medianoche con un frontal, pues no hay ni vigilancia, pues todavía no hay turismo y por lo tanto están en ese estado tan, yo os decía, virgen, como si fuese del siglo XIX. Te vas a sentir como explorador. Y claro, como no hay contaminación lumínica, si tienes una noche que no haya luna, que es lo que a mí me ha ocurrido más de una vez, puedes ver la Vía Láctea maravillosa. O sea, es el mejor recuerdo que tengo yo de una noche estrellada en el hemisferio norte, y créeme si os digo que he viajado mucho, pues es en Sudán, sin margen de duda, en el desierto de Bayuda o en el desierto Nubio, pero sobre todo, por ejemplo, en Meroe. Meroe, que entonces ves a lo lejos que se recortan esas pirámides, grupos de más de 60 pirámides, y ese cielo y toda la Vía Láctea, dices, no puede ser, parece un cuadro, parece que me lo hayan puesto expresamente aquí, porque es que no lo puedo comprender, ¿no? Que sea tan maravilloso este cielo que yo pensaba que yendo a los Pirineos sin contaminación lumínica tenía un cielo precioso, pero allí como no hay montañas, claro, tienes realmente toda la cúpula, ¿no? Celeste, yo digo, es que madre mía, ¿no? Porque ves, ves las estrellas que están, bueno, por todas partes y evidentemente no te deja dormir. ¿Cómo vas a dormir teniendo ese espectáculo tan maravilloso encima tuyo? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Solamente decir, y es duro para mí, sobre todo también para ti, ¿no? Que una de esas estrellitas, seguro que la conocerás y es muy duro, ¿eh? Este programa se lo vamos a dedicar a Tony, ya lo he dicho en la intro, pero bueno, Irene.
Sí, tenéis que... Eres una maravilla de mujer, hay que decirlo, Bueno, ¿eh? bueno, bueno. Yo he estado con Tony ahí en Sudán 2 veces y os tengo que decir que era, aparte de ser una persona extraordinaria, era un ser luminoso. Además, yo me acuerdo, Jorge, que tú tuviste oportunidad de conocerle. Él era sobre todo un enamorado de la antropología. Él le adoraba pues, todas las tribus. Y yo me le decía, pero yo quiero que también vayas a ver la historia, ¿no? Y me decías que solo son piedras. Entonces yo le dije, deja que te muestre las piedras y deja que hablen por ti, ¿no? O sea, tienes que escuchar a las piedras, tienes que aprender a escucharles. Entonces fuimos juntos a Egipto, pero él se enamoró de Sudán. Él se enamoró del Sudán y pudo comprender, por fin, que es el amor por la historia, por las piedras. Y ahí en Meroe tengo un recuerdo con este cielo que ahora comentabas, fabuloso, que me despertó en medio de la noche en la tienda y me dijo, Irene, vamos a sacar una fotografía de una de estas pirámides porque nunca más vamos a ver este cielo. Tienes que ayudarme y tienes que iluminar con tu frontal la pirámide, ¿sabes? Porque tengo que hacer una exposición muy larga, me tienes que ayudar. Y yo, Tony, por favor, ¿pero qué me estás diciendo? Y valió la pena, ¿no? Salimos y ¡buah! Ya soplaba el viento y esta imagen no la voy a olvidar nunca, o sea que gracias por haberle recordado. Bueno, Irene, repito, no ha sido fácil, pero bueno, Oh, has estado maravillosa gracias a ti. y muchas ganas de darte un abrazo en persona porque, jo, es que hace años que nos conocemos, Pues sí, chico, pero no hemos coincidido nunca. no A vivimos ver, lejos, no vivimos... no, estamos cerca y ahora más cerca todavía, porque antes vivíamos más lejos, pero ahora vivimos más cerca. ¿Qué te has cambiado? Ya me lo Sí, dirás. sí, sí. ¡Ah! Entonces, ¡Sorpresa! Bueno, ahora vivo en Viladecans, ahora, de Barcelona a vas a Villa de Viladecans. Cas, bueno, yo estoy en Sabadell, te vas acercando, Ah, nos Sabadell. vamos Bueno, vale. acercando, ¿eh? Nos vamos acercando. Sí, Bueno, pues sí. esto no puede ser, pero está, mira, gracias a las tecnologías, pues tenemos este Zoom y podemos vernos, pero es verdad que esto ya no puede ser, ¿eh? Esto No, no, tenemos no. que quedar, no sé si aquí en Barcelona o en Luxor o en Jartum, pero es evidente que nos tenemos que ver algún día. Bueno, el otro día me invitaron, bueno, por suerte, el hecho de conocer a tantos directores y directoras o codirectores y codirectoras que están excavando, españoles que están excavando en Egipto, eh, conozco prácticamente a todos y es que me invitan a pasar una comida o una cena con ellos allí en donde se hospedan, ¿no? Por ejemplo, Maite Mascor en Oxirrinco, Miriam Seco en el templo de millones de años de Tutmosis, bueno, evidentemente José Ramón, ¿no? Pérez Acino en el Ay, C2. maravilloso. Sí. Qué, qué pasada estar en la TT 320. No dentro, ¿eh? El otro día me dijeron, ah, has bajado. Yo sí, no, 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 tranquilo. No, La no. entrada, en la boca de la entrada. Qué maravilloso es estar allí, porque muchas veces hablamos en petit comité y para mí es quizás tan o más importante que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que ya es decir, Es pero es que, pero es que eso es. Yo me estaba imaginando, ¿eh? Me estaba imaginando, tú piensas que estuvimos trabajando una semana allí. Yo me estaba imaginando cuando se empezaron a sacar los sarcófagos, las momias, ese caminito que llevaba al río para poder transportarlos al Cairo. Uf, eso fue un un momentazo. momentazo y los Abdel Rasul ahí Es detrás, verdad. hombre, Oye, y que todavía está, la familia de Rasul todavía coches. está con restaurantes y hoteles Estado y varias tienen mucho, veces. uno de los más No ricos. soportan que les digas ladrones, ¿eh? Acuérdate, yo he estado mucho, Bueno, les conozco y que les digo, es verdad, me dicen, claro, porque esta es la visión eurocentrista. Digo, bueno, ya, pero el negocio ahí estuvo, ¿eh? Tu no, familia. lo que pasa bueno, cuando estudiamos historia, pues tenemos que analizar y valorar la situación, el contexto en el que se Por encuentran estas supuesto, personas, ¿no? siempre lo hago. Partimos de que no eran personas ricas en su momento Claro, y si en vez de que criar cabras, pues un septi, cualquier cosa lo vendían a un por europeo, supuesto. que para mí ahí es el problema, Para mí también, el comprador. el Claro. comprador. El mundo, Es que hoy en día pasa igual, ¿eh? O sea, hoy en día está pasando lo mismo. Si hay demanda, por supuesto, eh, 100% de eh, acuerdo. pues entonces, eh, Ellos que es... hoy en, que hoy en día son ricos gracias a sus antepasados, los hermanos Abdel Rasul, y son ricos la familia de hoy en día, no lo sé. Pero que están forrados, también hay que decirlo. Bueno, tienen Bueno, un restaurante que se puede ir a visitar, hay los descendientes, tienen fotos de ellos ahí colgadas en las paredes.
que realmente es Mm, interesante. Y ya está. Esto está bien. bueno, Bueno, la- Irene, muchísimas gracias por todo y nos vemos en la siguiente entrevista. muy bien, gracias a vosotros.